Bienvenidos a un nuevo video del profe Matemafísic. Voy a explicar los elementos de la elipse. Entonces, la elipse es una figura geométrica que tiene esta forma. Esa figura geométrica tiene un eje principal que la atraviesa de lado a lado y un eje menor, ese sería el eje mayor, y un eje menor que nos lo representa en esta línea azul. Esa elipse tiene un centro que lo podemos indicar con la letra C minúscula. La elipse tiene al lado y lado del centro dos puntos llamados, yo los voy a llamar foco 1, foco 2, que se encuentran a una distancia del centro llamada C. Esa misma distancia está del centro al foco 2. Quiere decir entonces que los dos focos están a una distancia de 2 veces C. También tenemos un eje, una distancia del centro al punto que se encuentra más alejado del centro por donde pasa la elipse, y ese punto lo voy a llamar el vértice 2. Y al otro lado vamos a tener también otro vértice al cual voy a llamar B2. La distancia que hay del vértice al centro la voy a llamar A. Y la distancia entre vértice y vértice, entre los dos vértices, los extremos, es 2 veces A. Hay una distancia que va del centro al punto superior de esa elipse, y esa distancia la voy a llamar B. Y la distancia entre este B1' y B2' será entre esos vértices o extremos del eje menor. La distancia será de 2 veces B. Cualquier punto XY de esa elipse, la distancia que hay entre ese punto y el foco 1 y la distancia que hay entre ese punto y el foco 2 es siempre una constante. Es decir, que la suma de las distancias de el punto XY y el foco 1 más la distancia entre el punto XY y el foco 2, vamos a hacerla con minúscula como lo hemos venido haciendo, y el foco 2 siempre será igual a una constante. Otra característica es que la distancia que hay del centro a este vértice es la misma distancia que hay de el punto extremo del eje menor y el foco 2 o al foco 1.
esa distancia es A. De tal manera que en este punto que nosotros tenemos acá, en este espacio que tenemos acá, se nos forma un triángulo rectángulo. Y conociendo la distancia que hay entre el centro y el foco y el eje menor, la distancia que hay del centro al vértice del eje menor, al extremo de esa elipse, cualquiera de esos elementos se pueden resolver aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora veamos una característica. Veamos cómo se ubican los puntos. Bueno, vamos a decir que esta es una elipse que va a estar ubicada, cuyo eje mayor está sobre el eje X. Entonces, si tenemos aquí el centro de esa elipse, a una distancia C va a estar un foco al que yo he llamado el foco 2. Y a esa misma distancia, al lado izquierdo, va a estar el foco 1. Los vértices van a estar, los vértices aquí, el vértice 2 y aquí el vértice 1, van a estar del centro a una distancia A. Y el eje mayor es igual a A. Y la distancia entre el vértice 1 y el vértice 2 es igual a 2 veces A. Bien, también el eje menor, vamos a trazar el eje menor de esa elipse que pasa por el centro. Ese eje menor va a estar a una distancia de B unidades del centro. Y la distancia que hay entre el vértice 1' y el vértice 2' va a ser igual a 2b. También tenemos un lado recto que pasa por los focos. Ese lado recto va a estar ubicado en este punto. Es una línea perpendicular que pasa por el foco, donde estos dos puntos son parte de la elipse, este punto y este punto. Y asimismo, en el otro foco tenemos también otro lado recto, y que esos dos puntos de la elipse son parte también de la elipse. Y estos son lo que nosotros llamamos el lado recto. Ese lado recto es una perpendicular que pasa por el foco y que une dos puntos de la elipse. O sea, podremos, en la gráfica que habíamos hecho anteriormente, aquí tenemos el lado recto, este punto, y el lado recto, este otro punto, y que estos dos puntos que tenemos acá son parte de la elipse. Gracias, no olviden suscribirse a mi canal, es gratis.